¿Te has detenido a reflexionar sobre todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida? El Salmo 21 es un canto de gratitud por las victorias y bendiciones que Dios concede. Acompáñame mientras exploramos este salmo que nos recuerda cómo Dios escucha nuestras peticiones y nos concede su favor. Versículo 1. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza en gran manera. El salmista expresa la alegría del Rey por el poder y la salvación que Dios le ha concedido. Nos enseña que nuestra mayor alegría debe provenir de la intervención y protección de Dios en nuestras vidas. Versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Dios ha respondido a las oraciones del Rey, concediéndole los deseos de su corazón. Este versículo nos recuerda que Dios escucha y responde nuestras peticiones cuando nos acercamos a Él con confianza. Versículo 3. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. El salmista celebra las bendiciones que Dios ha otorgado al Rey, incluyendo el honor y la prosperidad. Nos enseña que Dios sale a nuestro encuentro con bendiciones cuando buscamos su favor. Versículo 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. El Rey pidió vida y Dios se la concedió. Este versículo simboliza cómo Dios da vida y bendición, y nos recuerda que en Él encontramos la vida eterna. Versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre Él. Dios ha otorgado al Rey gloria y honor a través de la salvación que le ha dado. Nos enseña que cuando Dios nos rescata y bendice, Él nos otorga una dignidad especial. Versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. La mayor bendición para el Rey es la presencia de Dios, que llena su vida de alegría. Nos recuerda que la verdadera felicidad y satisfacción se encuentran en la presencia de Dios. Versículo 7. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. El salmista declara que el Rey se mantiene firme porque confía en la misericordia de Dios. Nos enseña que nuestra estabilidad proviene de nuestra confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Dios promete que su poder vencerá a los enemigos del Rey. Nos recuerda que Dios es quien pelea nuestras batallas y derrota a quienes se oponen a su voluntad. Versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. El salmista describe cómo Dios traerá juicio y destrucción a los enemigos que se levantan contra él. Nos enseña que, aunque el mal parezca prosperar, Dios traerá justicia a su tiempo. Versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Dios promete que la maldad no prosperará, ni pasará de generación en generación. Este versículo nos recuerda que Dios corta de raíz la maldad para que no siga afectando a futuras generaciones. Versículo 11. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. El salmista afirma que, aunque los enemigos intenten planes malvados, no prevalecerán contra Dios. Nos enseña que los intentos del mal están destinados al fracaso cuando Dios está de nuestro lado. Versículo 12. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Dios hará que los enemigos huyan y enfrentará su maldad. Este versículo refuerza la confianza en el poder de Dios para derrotar a quienes nos oprimen. Versículo 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. El salmo concluye con una declaración de alabanza, exaltando el poder de Dios.
nos invita a alabar a Dios por su grandeza y poder que nos otorgan la victoria. Si este salmo ha fortalecido tu confianza en las bendiciones y protección de Dios, te invito a compartir este mensaje con quienes buscan su favor. Suscríbete para seguir descubriendo cómo Dios escucha nuestras oraciones y nos concede la victoria en cada batalla. Oremos. Señor, hoy te doy gracias por las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Te alabo porque siempre escuchas mis peticiones y me concedes los deseos de mi corazón conforme a tu voluntad. Gracias por el honor y la dignidad que me das al caminar en tu presencia. Confío en tu misericordia y sé que no seré conmovido, porque en ti encuentro mi fuerza y mi seguridad. Te pido que sigas guiándome y que cuando enfrente a enemigos o dificultades, seas tú quien pelee mis batallas. Sé que los planes del mal no prevalecerán contra tu poder. En este día, quiero levantar mi voz en alabanza, engrandeciéndote por tu poder y por todas las victorias que me has dado. Gracias, Señor, por estar siempre a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos en medio de tu sufrimiento? El Salmo 22 es un lamento profundo de David que nos muestra que incluso en los momentos más oscuros podemos aferrarnos a la esperanza en Dios. Acompáñame mientras exploramos este salmo que anticipa la redención a través del dolor y nos muestra la fidelidad de Dios. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este versículo expresa el dolor profundo de David, quien siente que Dios lo ha abandonado. También es un versículo profético que Jesús cita en la cruz. Nos enseña que, aunque a veces parezca que Dios está lejos, su plan sigue en marcha. Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. David sigue expresando su angustia, clamando a Dios sin encontrar respuesta. Esto nos muestra que incluso los más fieles pueden sentir momentos de silencio divino, pero debemos perseverar en la fe. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. A pesar de su dolor, David reconoce la santidad de Dios y que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, Dios sigue siendo digno de alabanza. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. David recuerda cómo Dios liberó a sus antepasados cuando confiaron en Él. Nos enseña que debemos recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado para fortalecer nuestra fe en el presente. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios nunca defraudó a quienes confiaron en Él. Este versículo nos asegura que, cuando clamamos a Dios, Él nos escucha y nos libera, aunque no siempre de la manera que esperamos. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. David se siente humillado y despreciado por los demás. Este versículo también refleja el sufrimiento de Jesús en la cruz, mostrando que a veces los fieles sufren rechazo y humillación en este mundo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. David describe cómo es objeto de burla y desprecio. Este versículo también es profético, apuntando a las burlas que Jesús recibió durante su crucifixión. Versículo 8. Se encomendó a Jehová. Líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Los enemigos de David se burlan de su confianza en Dios, sugiriendo que Dios no lo salvará. Este versículo nos enseña que, aunque otros duden de nuestra fe, debemos seguir confiando en Dios. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. David recuerda que Dios ha estado con él desde el principio de su vida.
Nos enseña que Dios nos conoce y cuida desde el día en que nacemos, lo que fortalece nuestra confianza en Él. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. David afirma que su relación con Dios comenzó desde antes de su nacimiento. Este versículo nos invita a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, sabiendo que Él nos ha llamado desde siempre. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. David clama pidiendo la cercanía de Dios en medio de su angustia, sabiendo que nadie más puede ayudarlo. Nos enseña a depender completamente de Dios cuando nos sentimos solos y desamparados. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. David describe a sus enemigos como toros fuertes y poderosos. Este versículo refleja el peligro que enfrenta y nos muestra que, aunque los desafíos sean grandes, Dios es mayor. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Los enemigos de David lo amenazan como un león que ruge. Este versículo nos enseña que, aunque enfrentemos amenazas aterradoras, Dios es nuestro defensor. Versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. David describe su debilidad y sufrimiento extremo. Este versículo también refleja el sufrimiento físico de Jesús en la cruz, mostrándonos que incluso en el mayor dolor, Dios está presente. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. David siente que su fuerza se ha desvanecido y está al borde de la muerte. Nos enseña que, en los momentos de mayor debilidad, debemos clamar a Dios por fortaleza. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este versículo describe a los enemigos de David rodeándolo. Proféticamente, se refiere a la crucifixión de Jesús con las manos y los pies horadados. Nos recuerda que incluso en el sufrimiento hay propósito y redención en Dios. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. David está en tal estado de sufrimiento que puede contar sus propios huesos. Este versículo nos muestra el grado de su dolor y también apunta a la crucifixión de Jesús, quien fue expuesto al dolor y a la humillación. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este versículo es una clara profecía de lo que sucedió durante la crucifixión de Jesús, cuando echaron suertes por sus ropas. Nos recuerda que el plan de Dios para la redención del mundo fue anunciado mucho antes de su cumplimiento. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. David clama una vez más, pidiendo ayuda urgente de Dios. Nos enseña a seguir clamando a Dios en momentos de angustia, confiando en su poder para socorrernos. Versículo 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. David pide ser librado de la violencia y de aquellos que buscan destruirlo. Nos enseña a pedir a Dios que nos proteja de todo mal. Versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. David continúa pidiendo ser liberado de sus enemigos poderosos, comparados con leones y búfalos. Nos enseña que Dios es capaz de librarnos incluso de los enemigos más fuertes. Si este salmo te ha recordado que en medio del sufrimiento Dios está presente, te invito a compartir este mensaje con quienes necesitan esperanza. Suscríbete para seguir descubriendo juntos cómo la palabra de Dios nos fortalece y nos guía a través de nuestras dificultades. Oremos. Señor, en medio de mi dolor y angustia, clamo a ti. A veces siento que estás lejos, pero sé que no me has abandonado.
Te pido que escuches mi clamor y vengas en mi ayuda. Gracias por haber estado conmigo desde el principio de mi vida, desde el vientre de mi madre. Aunque los enemigos me rodeen y el sufrimiento parezca abrumador, confío en que tú eres mi defensor y mi salvador. Líbrame de aquellos que buscan hacerme daño y fortaléceme cuando mi espíritu y mi cuerpo estén débiles. Padre, confío en que, aunque parezca que el mal prevalece, tu victoria final es segura. Que mi fe en ti nunca flaquee. En el nombre de Jesús, amén. ¿Te gustaría experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento? El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos y amados, donde David describe a Dios como su pastor, cuidando y guiando su vida. Acompáñame a descubrir cómo este salmo puede darte consuelo y seguridad en cualquier circunstancia. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David compara a Dios con un pastor que cuida de sus ovejas, asegurando que en su cuidado no le falta nada. Nos enseña que cuando confiamos en Dios como nuestro guía y proveedor, Él satisface todas nuestras necesidades. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no solo provee, sino que también nos guía hacia lugares de descanso y paz. Los delicados pastos y aguas de reposo simbolizan el bienestar físico y espiritual que Dios nos da. Nos invita a confiar en su capacidad para darnos descanso en medio de nuestras pruebas. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios restaura el alma de David, dándole fortaleza cuando la necesita. Nos enseña que Dios es quien nos dirige por caminos justos y correctos, no por nuestros méritos, sino por su amor y fidelidad. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, David no teme porque sabe que Dios está a su lado. La vara y el cayado son símbolos de la protección y guía de Dios. Nos recuerda que en los tiempos de mayor peligro, Dios nos da su consuelo y nos protege. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios prepara una mesa para David, incluso frente a sus enemigos, y lo unge con aceite como señal de bendición y honra. Este versículo nos enseña que Dios nos bendice y nos da abundancia, incluso cuando estamos rodeados de dificultades o enemigos. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David está seguro de que la bondad y la misericordia de Dios lo acompañarán durante toda su vida. Este versículo nos asegura que, cuando seguimos a Dios, su amor nos rodea siempre y podemos esperar estar con Él por toda la eternidad. Si este salmo ha traído paz y consuelo a tu vida, te invito a compartirlo con aquellos que necesitan la protección y la guía de Dios. Suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios y experimentar la paz que solo Él puede dar. Oremos. Señor, tú eres mi pastor. En ti encuentro todo lo que necesito. Gracias por guiarme hacia lugares de descanso y paz, por restaurar mi alma cuando estoy débil y cansado. Confío en que me diriges por sendas de justicia, no por mis méritos, sino por tu gran amor. Aun cuando enfrente tiempos de oscuridad, no temeré porque sé que estás conmigo. Tu presencia me da aliento y seguridad. Me siento bendecido porque incluso en medio de las pruebas, preparas una mesa para mí y derramas tu bondad sobre mi vida. Confío en que tu amor y tu misericordia me seguirán todos los días, y sé que un día estaré en tu casa para siempre. Gracias, Señor, por ser mi guía, mi protector y mi refugio eterno. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Te has preguntado quién puede estar en la presencia de Dios? El Salmo 24 es un canto de alabanza que proclama la soberanía de Dios sobre toda la creación y describe las cualidades de aquellos que pueden acercarse a Él. Acompáñame mientras descubrimos cómo este salmo nos invita a vivir una vida íntegra y digna ante Dios. Versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este versículo declara que todo en la tierra, incluyendo las personas, pertenece a Dios. Nos enseña que Dios es el soberano sobre toda la creación y que todo lo que existe está bajo su control. Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es el creador de la tierra y Él estableció sus cimientos sobre las aguas. Este versículo refuerza la soberanía de Dios como el creador, recordándonos que todo está firmemente bajo su control. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El salmista plantea una pregunta crucial. ¿Quién puede acercarse a Dios y estar en su presencia? Este versículo nos invita a reflexionar sobre la pureza y la integridad necesarias para estar cerca de Dios. Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La respuesta a la pregunta anterior es clara. Aquellos que son limpios en sus acciones, puros en sus intenciones, y que no han perseguido cosas vacías ni han mentido, nos enseña que una vida íntegra y sincera es lo que Dios busca en los que se acercan a Él. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquellos que viven con pureza e integridad recibirán bendición y justicia de parte de Dios. Este versículo nos asegura que Dios recompensa a quienes caminan en rectitud y buscan su rostro. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. El salmista describe a una generación que busca a Dios con sinceridad. Nos enseña que debemos ser parte de esa generación que ansía estar cerca de Dios y vivir conforme a su voluntad. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este versículo es un llamado a que las puertas se abran para que el Rey de Gloria entre. Nos invita a recibir a Dios en nuestras vidas con reverencia y disposición, reconociendo su majestad. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El Rey de Gloria es Dios mismo, quien es fuerte, valiente y poderoso en la batalla. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro protector y guerrero, capaz de vencer cualquier obstáculo. Versículo 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El salmista repite el llamado a que las puertas se abran para la entrada del Rey de Gloria. Nos enseña que debemos estar siempre dispuestos a recibir a Dios con honor y humildad en nuestras vidas. Versículo 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Selah. El Salmo concluye con la poderosa afirmación de que el Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos, el Señor de todas las huestes celestiales. Nos recuerda que Dios es el soberano sobre todo el universo y merece nuestra alabanza y adoración. Si este salmo te ha recordado la grandeza de Dios y el llamado a vivir una vida íntegra, te invito a compartirlo con aquellos que buscan caminar en su presencia. Suscríbete para seguir explorando juntos la palabra de Dios y aprender a vivir una vida que refleje su gloria. Oremos. Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo lo que existe, de la tierra y de todo lo que habita en ella. Eres el Creador soberano, y hoy quiero acercarme a ti con un corazón puro y manos limpias.
Ayúdame a vivir una vida de integridad, sin perseguir cosas vanas ni pronunciar palabras engañosas. Quiero ser parte de la generación que busca tu rostro, que anhela estar en tu presencia y vivir conforme a tu voluntad. Rey de gloria, entra en mi vida, llena mi corazón con tu presencia y poder. Te doy gracias porque tú eres fuerte y poderoso, y confío en que siempre peleas por mí. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria y majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Buscas dirección y guía en momentos de incertidumbre. El Salmo 25 es una oración de David en la que él pide la dirección de Dios, su misericordia y perdón. Acompáñame mientras exploramos este salmo que nos enseña cómo confiar en Dios para guiarnos y protegernos. Versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. David empieza su oración dirigiendo su alma a Dios, mostrando su total dependencia y confianza en Él. Nos enseña que cuando nos sentimos abrumados, debemos acudir a Dios en busca de consuelo y dirección. Versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. David expresa su confianza en Dios, pidiendo que no sea humillado ni vencido por sus enemigos. Este versículo nos recuerda que podemos confiar en Dios para protegernos de aquellos que buscan nuestro mal. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. David está seguro de que aquellos que esperan en Dios no serán avergonzados. Nos enseña que la confianza en Dios nos da seguridad y que la rebelión contra Él no tiene futuro. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. David pide a Dios que le muestre el camino correcto y le enseñe a seguir sus sendas. Este versículo nos invita a pedir la guía de Dios cuando enfrentamos decisiones importantes. Versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David pide a Dios que lo guíe en la verdad y reafirma su dependencia en Él para la salvación. Nos enseña a buscar la dirección de Dios en cada momento de nuestra vida y a confiar en su verdad. Versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. David pide a Dios que recuerde su misericordia y bondad, que son eternas. Nos enseña que podemos confiar en el carácter de Dios, sabiendo que su amor y compasión nunca cambian. Versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. David pide perdón por los pecados de su juventud, apelando a la misericordia de Dios. Este versículo nos muestra que podemos pedir perdón confiando en la bondad y gracia de Dios, no en nuestras obras. Versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es bueno y recto, y es paciente con los pecadores, enseñándoles el camino correcto. Nos enseña que la misericordia de Dios está disponible para todos los que buscan su dirección y desean corregir sus caminos. Versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios guía a los humildes y enseña a los mansos el camino que deben seguir. Nos recuerda que la humildad es clave para recibir la dirección de Dios. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Los caminos de Dios están llenos de misericordia y verdad para aquellos que siguen su pacto. Este versículo nos enseña que, al obedecer a Dios, experimentamos su bondad y fidelidad. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. David pide a Dios que perdone su gran pecado, apelando al amor de Dios. Nos recuerda que el perdón de Dios no se basa en lo que hemos hecho, sino en su gran amor y misericordia. Versículo 12.
¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquellos que temen a Dios recibirán su guía y dirección. Nos enseña que el respeto y reverencia hacia Dios son clave para recibir su orientación en nuestras decisiones. Versículo 13. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Aquellos que siguen a Dios y temen su nombre disfrutarán de bendiciones y paz, y sus descendientes serán bendecidos. Nos enseña que seguir a Dios trae recompensas tanto para nosotros como para nuestras futuras generaciones. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene una relación especial con quienes lo respetan y temen, revelándole su pacto y su voluntad. Este versículo nos invita a cultivar una relación cercana con Dios, basada en reverencia y obediencia. Versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. David mantiene sus ojos fijos en Dios, confiando en que lo librará de cualquier trampa o dificultad. Nos enseña a mantener nuestra confianza en Dios, quien nos rescata de situaciones peligrosas. Versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. David pide compasión a Dios en medio de su soledad y aflicción. Nos enseña que podemos acudir a Dios en momentos de angustia, sabiendo que Él escucha nuestras súplicas. Versículo 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. David describe cómo su sufrimiento ha aumentado, pidiendo a Dios que lo libere de sus problemas. Este versículo nos recuerda que podemos llevar nuestras cargas a Dios, confiando en su poder para aliviarlas. Versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. David pide a Dios que vea su sufrimiento y le otorgue perdón por sus pecados. Nos enseña que Dios está atento a nuestro dolor y está dispuesto a perdonar cuando se lo pedimos con un corazón sincero. Versículo 19. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. David clama a Dios, pidiéndole que vea la gran cantidad de enemigos que lo rodean y lo odian. Nos enseña a acudir a Dios cuando enfrentamos la oposición de otros, confiando en su protección. Versículo 20. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. David pide a Dios que guarde su alma y lo libre del peligro, confiando en que no será avergonzado. Este versículo nos anima a confiar en Dios como nuestro protector y libertador. Versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. David desea que la integridad y la rectitud lo protejan mientras espera en Dios. Nos enseña a buscar vivir con rectitud, sabiendo que Dios recompensa a aquellos que le son fieles. Versículo 22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. David concluye su oración pidiendo que Dios redima a Israel de todas sus angustias. Nos enseña a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de nuestro pueblo o comunidad. Si este salmo ha traído claridad y esperanza a tu vida, te invito a compartirlo con quienes buscan la dirección y misericordia de Dios. Suscríbete para seguir explorando la palabra de Dios y descubrir cómo Él puede guiarte en cada paso de tu camino. Oremos. Señor, levanto mi alma a ti, confiando en que no seré avergonzado, porque tú eres fiel. Te pido que me muestres tus caminos y me guíes en la verdad, porque en ti he esperado todo el día. Perdona mis pecados y guíame,